esta noche tenemos un tema que es porque acabamos de celebrar la semana pasada el Día de Gracias. Y esta noche tenemos entonces el ser agradecidos, que es lo que nos dice la palabra, la Biblia, y que es lo que nos dice la medicina y el mundo. Entonces, primero pensemos, muchas veces, la gente en general, cristianos, no entrando en esa categoría, pero somos rápidos de recibir y lentos para agradecer. Amén. No solamente con palabras, a veces es una cortesía, sencillamente una retribución, algo, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo y por qué debemos ser agradecidos, especialmente en los Salmos encontramos eso, más alabanzas especialmente. Pero antes de entrar en la Biblia, veamos el efecto de esto. Si yo te regalo un lapicero, a Dorotea por ejemplo, te regalo un lapicero, y tú dices, ok, gracias, lo recibo, porque de repente tienes otro en la mano. Pero si en este momento tú quieres tomar nota y no tienes un lapicero y yo te lo estoy dando y te lo regalo, entonces tú dices, ¡ay, justo lo que necesitaba! Correcto. Amén. Y lo recibes con más gozo, con más entusiasmo y con esa necesidad que está siendo suplida. Amén. Ahora, si yo te digo, Maki, te voy a regalar un carro. El carro, bueno, ¿dónde está? Saltas, ¿verdad? Por ahí vi las llaves, ¿sabes? Me las llevo. Bueno, hay de hecho que pero, entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ¡ah! Tengo otro carro, pero ya está más o menos viejito, ya no funciona igual, bien recibido es. Pero muchas veces nosotros estamos recibiendo de acuerdo al tamaño, de acuerdo al valor, de acuerdo a, no solo a nuestra necesidad, sino, cuánto representa en dólares, por decir algo, ¿verdad? Pero me refiero a todo el valor monetario o material. ¿Qué tipo de carro, la marca, si es de qué año, y para saber la construcción si es sólida o es lata solamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo el aspecto material, a eso me refiero, no solamente los dólares. Pero a veces, bueno, la palabra nos dice de que más grande es el perdón, más de pecados, más es el amor de la persona a quien nos da la bendición. En este caso, Jesús que nos bendice. Pero veamos en la medicina, ¿qué es lo que nos dice la medicina al respecto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay beneficio en ser agradecidos? ¿Qué pasa cuando un corazón está agradecido? Como los ejemplos que he dado. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón o en tu momento? ¿Qué pasa? ¿Estás feliz? Hay gozo. ¿Estás feliz? Feliz, gozo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que involucra? Alegría. Amor, los sentimientos. Los sentimientos se alborotan. Los sentimientos saltan, pero en gozo, en la forma positiva. La medicina nos dice, cuando nosotros nos enfocamos en algo positivo, ¿qué es lo que pasa con nuestros músculos? A ver, señor enfermero. Ahí tenemos otra señora enfermera también. No entendí la pregunta, ¿no? Que cuando estamos en el aspecto positivo, viendo cosas positivas, el corazón se alegra. ¿Qué es lo que pasa con los músculos y con tu cuerpo? Se relaja. Amén. Amén. Se relaja. Al estar relajado, la presión arterial, ¿qué pasa? Baja. Está más controlable. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Cuando uno está relajado, todos los órganos ya funcionan Están descansados. Normal. en balance. Ajá. Entonces, come on. Gente en el campo de medicina. Bueno, entonces veamos. No hay estrés, no hay nada. Exactamente. Y si no hay estrés, entonces tu vida no va a estar, No no vas a ser gruñón o gruñona, vas a estar con buen humor, ¿cierto?
Buen ánimo. Buen ánimo, exacto. Entonces decimos, la medicina reporta beneficios físicos, mentales y emocionales. Disfrutar de buenos momentos, que equivale, se relaciona con la felicidad, lo que hemos estado analizando. Experimentan sentimientos positivos y gozan de mejor salud en general. Porque ya vimos que los órganos todos empiezan a funcionar en balance. Y enfrentan mejor las dificultades y forjan buenas amistades. Porque todo el tiempo estás con ese ánimo positivo, con ese ánimo que contagia. ¿Sabes qué? Ay, me gusta estar junto a esta persona. Y así se forjan amistades duraderas. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia constantemente nos exhorta o nos induce a estar agradecidos por todo. Veamos qué es lo que nos dice Efesios 5:20. En el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Hechos, Romanos, Gálatas y Efesios. Hechos, Romanos, Corintios, no dije. Corintios me faltó, Gálatas y Efesios. Efesios 5:20. A ver, vamos a empezar por Kilvio esta vez. Ok. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todo, por todo, en toda situación, ante cualquier problema, ya sea bueno o malo. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias a quién? A Dios Padre, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, en todo momento. ¿Y por qué debemos ver lo positivo y lo negativo también siendo agradecidos? Quiero escuchar de ustedes. ¿Perdón? ¿Por qué debemos ser agradecidos en lo positivo y en lo negativo para nuestras vistas? Negativo a nuestras vistas. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Bueno, yo entiendo, bueno, de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo. Él dice, dar gracias a Dios por todo. Ya que nosotros, por ejemplo, como le contestó Job, le contestó a la mujer, le dice, porque como Job vino, pasó a la prueba, la mujer le dijo, alaba a tu Dios y muérete. Entonces Job le contesta a la mujer, dice, tú hablas como una mujer fatua, ¿no? Y le dice, vamos a recibir solamente la bendición de Dios nada más, y no bendecir, en otras palabras. Job nos da a entender que tenemos que tanto recibir lo negativo como lo positivo. Otra cosa que quiero agregar a esto es que cuando a veces nosotros decimos, los puertorriqueños decimos, y ustedes también lo dicen, que cuando viene una prueba, viene esas persecuciones que vienen a uno, pues a veces uno considera que esas pruebas, muchos dicen, son bendiciones disfrazadas. O sea, que usted pasa por una prueba, pero al fin de esa prueba viene una bendición. O sea que Dios dice la palabra que Él no le da a uno una prueba, una carga que no pueda sobrellevar. Él sabe hasta dónde llegamos. Y Él tiene siempre tiene una solución cuando pasamos por la prueba. Yo no sé si estoy cogiendo mucho tiempo, pero quería decir en un minuto quizás. Yo tengo una experiencia que soy positivo en esto porque lo he experimentado. Cuando yo paso por una prueba, cuando mi mente se llena de tantos pensamientos que uno a veces se forma una guerra en nuestra mente, yo así lo he experimentado. He encontrado la solución. La solución es la palabra. Amén. Cuando nos metemos a la palabra, cuando yo me meto a la palabra, ese es el alivio, esa es la medicina. Estamos hablando de medicina ahorita. Esa es la medicina mía. Cuando yo estoy turbado, que a veces estoy bien atribulado, me meto a la palabra y me profundizo en la palabra y salgo nuevo cuando dejo de leer la palabra. Entonces,
pero digo esto porque dice ahí que demos gracias por todo. Ujú. Cuando usted está atribulado, usted dobla rodillas, ora a Dios y lea la palabra y se va a levantar libre, porque la palabra nos liberta. Así es, amén, amén. Entonces lo que ha hablado de la propia experiencia, así como la de Job que hizo referencia, nos presenta que las cosas negativas nos sirven para darnos la experiencia de la vida. Porque también la palabra nos dice que todo ha de venir a bien para los que aman a Dios. Entonces, la prueba por la que pasamos a veces son amargas, a veces son momentos que no vemos solución, pero confiando en la palabra, agarrándonos de la mano y de la promesa de Dios, hemos de caminar con Él y llegar a esa libertad que siente al final, a esa luz al final del túnel y a una solución. Todo es pasajero, nos dice, todo es pasajero, nada es eterno excepto de la muerte o la vida en él. Amén. Hay un verso en Santiago que dice que nos alegremos cuando estemos pasando por pruebas, porque eso va a generar algo positivo, como dice el Señor Teodoro, va a traer una bendición a nuestras vidas. Amén. Y la palabra específicamente dice, bueno, algunas versiones dicen que es paciencia, otra persona dice que es perseverancia. Ajá. Entonces, y dice, la palabra te dice, no, alégrate por la prueba, no por el mal momento que estás pasando, pero por la prueba porque tienes la oportunidad de desarrollar un carácter. Así es, exactamente, a eso iba, porque es al pasar por estas cosas negativas. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola hermana, acá llegando a la calle, por eso recién me he conectado. Ya, está bien, ok. Al pasar las cosas negativas, entonces recibimos experiencia de la vida y aprendemos a buscar más de Dios y depender de Él. Yeah. Y eso es lo que Él quiere. Amén. Vayamos a Proverbios por un momento, está después de los Salmos en el Antiguo Testamento. Proverbios 15:31. Recién hemos empezado, Nelly, así que no te has perdido mucho. Sí, pero no he hecho mis separatas. Ajá, ok. Puedes quitar el video si quieres. 15:31, Proverbios 15:31. Irene, por favor. Estoy con video, estoy con Sí. video ahorita. Sí, sí. ¿Y cómo lo saco? No sé cómo sacarlo. Abajo tienes, busca la figurita como de una cámara. A ver si es esto. Ya. ¿Esa es? No. Ah, no, estás tomando foto. Qué chistoso. Bueno, ok. Ok. Proverbios 15:31, Irene, ¿qué dice? Ok. El que atiende a las críticas edificantes habitará entre los sabios. Más sabio que esto no hay otra cosa. Amén. Mi versión dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Pero es básicamente lo que nos está diciendo, es que es sabio prestar atención a esas pruebas. Es sabio caminar sobre esos hot coils, esos carbones calientes, esas partes amargas, para llegar a aprender algo bueno de ellas. Obviamente no vas a querer volver a pasarlas. Y si las vuelves a pasar, no eres sabio. ¿Sí? Ok, veamos en el nuevo... Si te escuchamos, dime. No quiero decir que parecido a la acción de Dios a Isaías cuando le buscó la boca con el carbón. Cuando le quemó, en Isaías, cuando le quemó la boca con el carbón. Oh, ya, ajá, ya. Y después, ¿por qué era eso? ¿Qué pasó con Isaías después de eso? Lo limpió y fue cuando salió a predicar lo que Dios le había pedido, ¿no? Que empezó a salir la palabra ungida de Dios a través de su boca. Amén. Que es el contraste, ¿no? Lo quemó así. Así es. Vayamos a Filipenses en el Nuevo Testamento. Filipenses 4 y verso 6. Ya lo tengo. Ok, espérate un ratito. Mili.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Que en todo momento debemos dar gracias a Dios, siempre. Por nada debemos estar afanados. Ahora, vayamos al Salmo, nuevamente Salmos en el Antiguo Testamento, estamos en Proverbios, es Salmos antes de Proverbios. 105 y 1. 105, 1. El verso 1 del 105. Para ver que la manera como debemos dar gracias a Dios, que es lo que nos dice el verso 1. Nelly, si lo tienes. Sí. ¿Quién lo tiene? Nelly, ¿me escuchaste? Ah, era yo. Sí. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Ok. Las gracias a Dios, en otras versiones nos dice alabar, alabarlo. Entonces la alabanza viene a ser un elogio, viene a ser una manera de agradecer y enaltecer el nombre de Dios. ¿Cómo le mostramos nuestro agradecimiento y amor? A través de la alabanza y adoración. Ay, estoy con la voz que se me va. Entonces, Toma agüita. sí, estuve tomando, pero no sé, bueno. Cuando alguien recibe la palabra de Dios, ya sea a través de nuestro testimonio, a través de lo que hemos hablado, ¿qué es lo que nos dice entonces? Veamos en Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 2:13. Lo leo cuando lo tengo. Amor, ¿quieres servir un poquito de azúcar? Un poco nomás. Aquí. Sí, 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 sí. 2:13. No, primero. Ya, 2:13. 13, ok. Dice así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Esto que nos está diciendo, cuando alguien ha recibido esa palabra, sabemos que cuando se recibe la palabra, ¿qué es lo que pasa? Impacta nuestros corazones, impacta nuestras vidas, queremos empezar a aprender más de ella, tenemos esa inquietud de escuchar y querer conocer más. Entonces nos está diciendo que esta palabra, cuando se recibe, está actuando entonces en esta persona, y esta persona ya está convirtiéndose, está siendo transformada, está empezando a creer. ¿Qué nos dice en el mismo libro de Primera de Tesalonicenses 3, 9 y 10? Aquí. 9 y 10. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. ¿El 10? Primera de Tesalonicenses. tercera. Primera, está bien lo que he leído. No hay tercera de Dice Tesalonicenses. primera, 3. Primera de Tesalonicenses 3, 9 y 10, eso es lo que he leído, Ay, en no. otra versión. Oh, ok.
La otra versión dice, por lo cual, esta es seguramente la que tienes, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Amén. Entonces, complementando lo que hemos leído en 2.13 con esta de 3, 9 y 10, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien está recibiendo esa palabra, es un gozo hacerla participar de quien la recibió especialmente. Porque muchas veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta que estamos sembrando semillas en el camino. Pero cuando de repente por ahí, después de un tiempo, escuchamos, mira, esta persona está sirviendo en la iglesia, esta persona está creciendo en la fe, esta persona está haciendo esto o lo otro. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Porque sabes que en algún momento te encontraste con esa persona en tu camino, en tu vida, o te cruzaste o le dijiste algún testimonio o algo, pero sabes que también fuiste participación de ese cambio. Tienes una participación de ese cambio. Es un gozo para los corazones de quien salió esa palabra de su boca, pero también es un gozo para el cuerpo de Cristo, para todos. Y entonces vemos que es gozoso para cada uno de nosotros darse cuenta que podemos ser vasos útiles para Dios. Esta persona fue tocada y el Espíritu de Dios trabajó en su corazón. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo damos gracias a Dios? Nos dice en el último verso 10, orando siempre. ¿Qué significa siempre? Día y noche, constantemente. Vayamos al Salmo 1, en el Antiguo Testamento, Salmo 1 y verso 2. Lucha. Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. ¿Eso nomás dice eso? Sí, eso. Ok. Entonces, estamos hablando del gozo que nos da escuchar y del gozo de la manera como debemos agradecer orando día y noche. Entonces, acá nos dice en el verso 2 que en la ley se deleita. La ley, la palabra de Dios es una delicia a nuestros espíritus, es una delicia a nuestros corazones. Es como cuando tú estás comiendo y te gusta el dulce y quieres más, pero no te empalaga, no llegas a hartarte, quieres más y más, sin medir las calorías, por supuesto. Pero tú quieres más de esto, porque te deleitas en el sabor, te deleitas en lo que comes, te deleitas en cómo te vas llenando y nunca te vas a embotar, tampoco. Y lo más hermoso es cuando estamos en ese deleite y meditamos constantemente, de día y de noche, en cualquier momento que estamos caminando, que estamos trabajando, cuando vamos al baño, cuando vamos a lavarnos las manos, cuando vamos a tomar agua, cuando vamos a hacer lo que sea, estamos meditando, en algún momento se nos viene a la mente y somos usables para Él. ¿Qué nos dice Gálatas en el Nuevo Testamento? Antes de Efesios, Gálatas 6:6. Kilvio, por favor. Ok. El que es enseñaba la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Debemos compartir, estábamos discutiendo esto casualmente, debemos compartir con nuestros instructores. Si tenemos un estudio bíblico, con nuestros maestros, si vamos a un instituto, si vamos a compartir entre los hermanos simplemente también los testimonios, las bendiciones, porque no solamente por darle ese gozo a esta otra persona, sino para edificarnos, no sé si es la palabra. Amén. Entonces, cuando ocurre todo esto aquí en el ambiente horizontal, a nivel humano, a nivel de iglesia, ¿qué es lo que pasa en el cielo? ¿Qué es lo que pasa en el ambiente espiritual? Vayamos a Lucas
El tercer, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento. Lucas 15, verso 10. Irene, por favor. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Amén. Cuando nosotros compartimos con otra persona, la otra persona se goza de ver esta alma nueva. Imagínense el gozo en el cielo, que esta persona se alejó completamente ya del infierno y viene, ya tiene su puente, ya tiene su camino preparado para el cielo. Qué gozo tan hermoso, y los ángeles lo celebran, nos está diciendo aquí lo que acaba de leer Irene. Los ángeles lo celebran. ¿Y qué nos dice el verso 7, Mili, por favor, del mismo? Os digo que así habrá más gozo del cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Si se acuerdan la parábola de la oveja perdida, una ovejita de las 100 se va, se aleja del grupo, se pierde, se cae, necesita ayuda. Y las 99 están comiendo sus pasitos verdes, ¿verdad? No necesitan mayor atención. No hay ningún lobo alrededor acechando, no hay ningún peligro, un abismo a donde pueden caer. Y el pastor va a buscar a esa perdida, a una. Y cuando la salva, la recoge, la arropa, la abriga, la carga. Pero las 99 no necesitaban mayor atención porque ya estaban a un lado, estaban protegidas, no había peligro alrededor. Pero las dejó solas. Por eso a eso se refiere. ¿Qué pasa con esa una de la que el pastor tuvo el tiempo, dedicó el tiempo de ir a buscarlas, dejando las otras 99, ir atrás de ella, pasar, o tal vez si se cayó a un peñasco, bajar entre las rocas en peligro de su propia vida también, para ir a recogerla? Esa es la que le va a dar más gozo, porque a la hora que la va a abrazar, la oveja va a sentir su amor, va a sentir su calor, va a sentir esa preocupación del alma y de la vida de quien lo recoge, de quien lo abriga. En este caso Jesús. Jesús nos estira esos brazos, nos abriga, nos arropa, nos levanta, nos carga, pero muchas veces nosotros no nos dejamos cargar. Muchas veces somos nosotros que, no me cargues, y me agarro y me sujeto abajo. Tengo un peso demasiado grande, no quiero, y cárgame con mi carga. No, Él quiere cargarte solo, Él quiere Él quiere llevarte por ese camino de luz, ese camino ligero, ese camino en donde Él te va a enseñar exactamente qué camino tomar, qué dirección seguir. Cuando llegas a un camino en donde se abren 2 o en 3 o en 5, Él te va a decir, toma este, y que nosotros podamos escuchar su voz. Amén. Amén. Vayamos a Colosenses, hacia la derecha, pasando Corintios, Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 3, 14 y 15. ¿A quién le toca leer? Nelly, creo. Nelly, te toca a ti. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo y sean siempre agradecidos. Amén. Amén. Nos dice primero, nos está hablando primero de qué? Vístanse de amor. Vestido de amor. O de Llenos de amor. amor. Y después nos habla de
Ser un solo cuerpo. Después en Perfecta armonía. de paz. Perfecta La armonía. paz de Dios. Primero es amor, perfecta armonía, y En el- eso te lleva a paz. En el 14 nos habla del amor. En el 15 nos habla de la paz de Dios que gobierne en los corazones. Y sed agradecidos. Siempre sed agradecidos. Ya estudiamos eso hace un ratito, que en toda situación tenemos que ser agradecidos. Tenemos el amor y la paz. El amor y la paz, ¿qué son? Son dos frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ok. Entonces, teniendo estos dos frutos, quiere decir que cuando los tenemos en nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo mora. Sí, mora, dame sinónimos de morar del Espíritu Santo. Gobierna nuestro corazón. Vivir. Vivir, vive dentro, ¿qué más? Presencia. Nos dirige también. Su presencia está, ¿qué dijo, perdón? Nos dirige. Nos dirige, Recibir, habitar, habita, reside, efectivamente, todo esto. Entonces, si el Espíritu Santo tiene su casa, tiene su morada, tiene su residencia, tiene su habitación dentro de nosotros, ojo, si es que tiene dentro de nosotros, entonces nosotros vamos a tener esta demostración de él, amor y paz. Y paz. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, nos dice aquí, lo que acaba de leer, que estos dos, el amor y la paz, deberían arbitrar y dirigir nuestros corazones. Vayamos al verso 16 y 17 del mismo. Estamos en Colosenses 3, versos 16 y 17 ahora. Doroteo, 16. 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Ya. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Ok, veamos. Ya vimos que entonces el Espíritu nos va a dar estos dos frutos para podernos guiar en la manera como Dios quiere que nos comportemos, cómo nos comportamos con nuestros compañeros para llevarnos bien, para llevar siempre su representación de Él también. Y aquí en lo que acaba de leer Doroteo nos dice, entonces, que su palabra habite, que su palabra viva, more, ¿en qué? En abundancia, no en poquito, en abundancia. ¿Qué es abundancia? Abundancia es que rebosa, que cae de tu plato cuando te sirves, ya no entra más. Entonces, si tu corazón es de ese tamaño, está rebosando. ¿De qué? De su palabra. Cuando tenemos su palabra, entonces esa palabra está viva. Algo vivo que habita en ti, ¿qué consecuencia va a traer? Va a estar saltando, va a estar mostrándose constantemente. Entonces, ¿cómo nos llenamos de su palabra? Primero, aprendiéndola, estudiándola. Cuando hay algo vivo dentro de nosotros, entonces esto nos hace vibrar, va a aflorar. ¿Por qué? Lo que sale de nuestra boca, ¿qué dice? Es lo que tenemos en el corazón. Y si tenemos en el corazón, porque está lleno nuestro corazón rebosando abundante de amor y paz, y por el conocimiento de su palabra, entonces vamos a actuar de acuerdo a esa manera. Porque si el corazón, la boca va a hablar de lo del corazón,
Y también la mente va a ocupar lo mismo como una secuencia, va a dirigir tu mente. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a caminar y vas a actuar de acuerdo a lo que tiene la palabra dentro de ti, a como tú estás entendiéndola, a como tú estás aprendiéndola, a como la estás aplicando. Amén. Entonces, nos dice que unos a otros debemos enseñarnos y exhortarnos en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestro corazón, como con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y después en el 17, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que venga de nosotros, porque sale de nuestra boca, ya vimos que de la boca sale lo del corazón, y sale lo que pensamos, y sale lo que creemos, todo lo que va a salir de nosotros, ¿qué va a ser? Tiene que sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús. Pablo no nos dice lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, ¿cierto? Aquí no nos está diciendo, no hagas así, no hagaslo así, o haz de esta manera. Sencillamente nos dice que todo lo que hagamos que sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Veamos en el verso 23 del mismo. ¿A quién le toca leer? Yo me perdí. Mamá, ¿qué? Maki. Ok, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Amén. Todo lo que hagamos que sea en su Amén. nombre. Ahora, yo les pregunto, cuando estamos molestos con Max, una de tus hijas, se porta mal, y tú le vas a dar en la nalga, y le vas a decir, yo te castigo en el nombre de Jesucristo. No. Acá nos está diciendo Pablo que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Pero eso se aplica. No. Eso no se aplica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos amorosos, que tengamos. Porque no lo está haciendo con el corazón. Porque eso no está demostrando el amor y la paz que él Y quiere. Eso no ¿Ah? está. Por otro lado, en Proverbios nos dice, y en Salmos también nos dice que debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no nos dice que debemos abusarlos, también nos dice que no debemos llevarlos a ira, pero no debemos abusarlos. Hay muchas maneras de disciplinar, no solamente spanking, no solamente pegándoles, ¿verdad? Ahora, el 23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no A eso- para nadie de este mundo. O sea que ahí no entraría tampoco lo del espanto. A eso iba a ir. Entonces, el 23 lo que acaba de leer, hacerlo de corazón como para Dios. Todo lo que hagamos va a ser para Dios. Señor, yo te estoy dedicando ¡pam! No. ¿Cierto? ¿Qué le dedicas? ¿El golpe? ¿Le dedicas tu mano o le dedicas a tu hija? ¿Cierto? Bueno, lastimosamente, muchas veces tomamos, y sin que seamos más conocedores unos de otros, pero tomamos a veces actitudes erradas. Actitud, ¿qué quiere decir? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué? Por lo que me hizo, no, mira, yo estoy molesta, nunca lo voy a perdonar. Murió. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Desde el hecho que ya te enojaste o le deseas mal a alguien, estás matando a esta persona. Y que nos dice en los mandamientos, no matarás. Cuando Jesús dice solamente en el pensamiento, solamente en el corazón, con que desees, ya esta persona está aniquilada, cometiste, ¿cómo se dice? Asesinato. Asesinato. Cometiste asesinato, ¿cierto?
Bueno, la actitud muchas veces ocurre por ignorancia de la palabra, malentendimiento de la palabra, o sencillamente porque esa palabra no ha entrado y tú dices, ¿sabes qué? No la quiero aplicar ahora. Entonces tú estás poniendo condiciones. Sencillamente Dios nos dice, si la recibes toda. Tú no escoges qué vas a recibir de ella y qué no. Toda. Y todo es todo. No es un pedacito. Amén. O sea, todo lo que sale de tu boca entra acá. Todo, absolutamente. Todas las 24 horas del día. Hay que tener cuidado con lo que se hace. Colosenses 4, 6. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Leímos eso? No lo hemos leído, ¿no? ¿A quién le toca, Lucho? Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. 6. Así sabrán. Colosenses 4, 6. Sí, por ¿Está bien? Ok. Ya, de nuevo, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. La versión que yo tengo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué nos está diciendo? ¿Tú tienes otra versión aquí ahí? Sí. A ver. Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Más entendible? El mío dice, A ver. Colosenses. No, espérate, yo estoy entendiendo. Oh, no, Colosenses. Ya, está bien. Antes. No, espérate. Sí. No, yo estoy mal. 4, 6. 4, 6. Yo creo que dice como usted dijo. 4, 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Cuando nos dice que sea la palabra con gracia, no quiere decir una palabra graciosa, una palabra alegre, una palabra que te hace reír. No, es una palabra, como decía tu versión, Cordial y agradable. cordial, agradable. Con gracia quiere decir eso, que va a ser bien recibida. Porque si pensamos, si yo voy a reaccionar a esa situación que estamos hablando de enojo con alguien, etc., voy a reaccionar bruscamente, entonces en vez de poner paz y amor en el ambiente, voy a ponerlo más hostil, porque a nadie le gusta escuchar juicio, a nadie le gusta escuchar crítica, y ahí me incluyo yo, porque todos somos así, todos tenemos una reacción. Cuando empieza la crítica, ¡ay, ya empezó! Pero tenemos también que aplicar enseguida el conocimiento de la palabra, que es lo que nos dice, ok, presta atención, escucha, prueba todo y retén lo bueno, nos dice, ¿cierto? Entonces tenemos que escuchar porque es esa crítica, que es lo que podemos aprender de esta crítica. Pero no vamos a poner más leña en el fuego en vez de cuando la palabra nos dice que debemos poner amor y paz. Amén. Bueno, también nos instruye a que debemos pensar antes de hablar, ¿no? Amén, exactamente. Porque muchas veces cuando contamos un poquito unos números, hasta donde alcances a contarlos, te da la paciencia para que puedas escuchar del Espíritu Santo las palabras que puedas decir. Antes leímos en el proverbio, no me acuerdo qué número era, 15. Que decía, si el que escucha la crítica edificante, la crítica constructiva, dice, Ahí se entonces aplica. dice que El estará sabio. entre los sabios. Amén. Pero hay que aprender cómo dar una crítica constructiva. Tiene que ser bajo esos términos, ¿verdad? Tiene que ser una conversación cordial y agradable. Cordial y agradable. Por eso Una decía, crítica no va a no ser es un juicio condenación, sino tiene que ser con amor y paz. y paz. Amén. Bueno, y el otro lado es difícil también, o sea, no ponerse en el plan, ¿quién eres tú para decirme?
Por eso son las dos cosas. Es que, primero, ¿por qué vas a reaccionar de esa manera? Porque la otra persona viene con palabras rudas o de una manera abrupta. Mira, ¿sabes qué? Que no debes de seguir haciendo esto, de esta manera. O por Entonces, ego también. a nadie le gusta, por eso decía, a nadie le gustan las críticas o los juicios. Porque si viene, mira Lucho, perdona, de repente no es mi territorio, pero debo decirte, yo siento que debo decirte esto, he visto, tuve. Entonces allí entra la palabra en cómo lo recibes, analizas y aprendes o te corriges. La crítica tiene que ser para edificar, es decir, tiene que tener, el objetivo debe ser una mejoría. Amén. Debe ser algo mejor de lo que está sucediendo. Claro, la crítica, por eso decía, no es para echar leña al fuego. Edificante. Right. Tiene que tener ese objetivo, pero si y por supuesto tiene que estar alineado con la palabra, pero si vamos a criticar sin dar una solución o sin proponer algo que es lo que la palabra dice, es mejor quedarnos callados porque ya deja de ser una crítica constructiva. Deja de ser una crítica edificante y solamente es crítica. Así es. Entonces, O chisme. Right. Entonces, si no tenemos pues ese tipo de, ¿cómo se dice?, de input, entonces es mejor no decir nada, ¿no? Vayamos al libro anterior de Colosenses a la izquierda y encontramos Filipenses a la izquierda. Filipenses 4, 8. ¿Quién leyó? Yo leo. O sea, le toca a Kilvio. Filipenses 4, 8. Y aquí vamos a ver entonces, el apóstol Pablo nos enseña una moral bíblica y que nos dice y nos pide que pensemos, que analicemos en esto. Veamos qué es lo que nos dice. Ok. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y hay virtud alguna, y algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. ¿Qué quiere decir cuando se dice pensar en esto? Reflexiona y recíbelo, úsalo, mételo en ti, que sea parte de tu carácter, parte de tu personalidad. Cuando compartas con los hermanos o los no hermanos, con la gente del mundo, que vean en tu carácter esto en ti. Amén. Amén. Preguntas, Hay comentarios. cosas buenas y edificantes y no destructivas. Amén. Así es.